Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Un abrazote, un saludo. Nuevamente estamos aquí. Después de hoy se cumplen 10 días de mi cirugía y me siento muy bien, gracias al Señor. Aunque no al 100%, obviamente. Todavía tengo que lidiar un poquito con el dolor y también con algunos problemas en el pecho, debido a que también me maltrataron mucho el pecho, pero si me ven así como un poco acurrucado es porque estoy sentado aquí en inglés le llaman un couch, o sea, un sofá que está por cierto, muy cómodo, es bastante reclinable, entonces por eso me ven así, pero gracias a Dios porque podemos estar aquí y llegar hasta ustedes, siempre con una palabra de gozo, con una palabra de bendición, con una ministración poderosa en el nombre del Señor y dando gracias a Dios por las oraciones de todos. Yo sé que hubo mucha gente intercediendo, orando, mientras estuve ahí en la sala de cirugía. Y bueno, he perdido un poquito de peso. Y mi hija Dayana decía: papi, pero ¿qué es eso que se le ve colgando ahí en la garganta, ahí debajo de la mandíbula? Usted no tenía eso. Y me dice: papi, parece que lo hubieran inflado y después lo hubieran vuelto a desinflar. Bueno, casi que eso fue lo que hicieron para poder intervenirme sin abrir, ¿sabe? Por medio del robot y hacer esas cirugías modernas que hacen ahora. Pero gloria a Dios, ya me siento bastante bien y gracias a todos, un abrazo en Cristo Jesús y pues nuevamente una bendición poder llegar hasta ustedes. Vamos a meditar en esta mañana un poquito sobre el Salmo 77, pero lo vamos a leer todo. Yo no soy muy dado cuando predico a leer todo el capítulo, porque me parece que a veces es un poquito cansado, sino que me voy específicamente a uno o dos textos sobre los cuales va a versar la predicación. Pero es que en esta mañana pues vamos a estar hablando sobre todo el Salmo, ¿verdad? Entonces, así como a usted, ¿verdad? Que a usted no le gusta, a ver, cuénteme, dígame sinceramente, ¿a usted le gusta comenzar a ver una película a la mitad? Y cuando usted pone una película y ya va por la mitad, usted dice: no, yo quiero devolverme a ver cómo es el principio, ¿verdad? Si es así como una película, imagínese con la palabra del Señor, ¿verdad? Que tenemos que tener el panorama completo. Así que aunque tengamos que leer todo el Salmo, pues no se me canse, no se me aburra, que la palabra del Señor es hermosa. Entre más la leemos, más nos alimenta, más nos bendice. Y dice así en el nombre poderoso del Señor Jesús, dice Salmo 77: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de la obra de Jehová. Sí haré yo memoria
de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno está en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén, bendita sea la palabra del Señor. Este salmo, como la mayoría de los salmos, como todos los salmos y como toda la palabra del Señor, es preciosa, es hermosa, pero tenemos que ir analizando, tenemos que detenernos, tenemos que escudriñar de qué es lo que está hablando ahí el salmista, por qué está mencionando esta serie de hechos. No es aquí como un cuento, no es aquí como una película, pero aquí está describiendo hechos reales, está describiendo manifestaciones, situaciones, circunstancias detrás de todas las cuales está Jehová, está Yahvé, está el Eterno, está el Dios de Israel. Está hablando de maravillas que el Señor ha hecho con su pueblo, y vamos a ir descubriendo cómo cada una de estas cosas está relacionada con nuestra vida. Yo creo que hay tres cosas fundamentales, hay tres cosas importantes aquí que tenemos que analizar. Podríamos decir cómo dividir el Salmo a tres niveles. Lo primero que tenemos que decir es que este no es un salmo de David, porque a veces la gente se confunde y la gente cree que todos los salmos son de David, aunque tiene mucho parecido con los salmos que David escribe. Este no es un salmo de David. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque ahí mismo lo está describiendo. Antes de comenzar el versículo 1 dice, al músico principal, dice, para Jetudum, salmo de Asaf. Este salmo era un salmo de los hijos de Asaf. Acuérdense que había muchos salmistas, hasta Moisés escribió algún salmo por ahí, 1, 2 o 3 salmos escribió Moisés. Estaban los hijos de Coré, estaban los hijos de Asaf, estaba David y muchos salmistas más que no conocemos su nombre. Pero este salmo es un salmo que pareciera describir como una de las experiencias de David, pero repito, no es David el que está hablando, pero la persona que está hablando dice que está viviendo un momento de angustia. Dice que está viviendo un momento de desesperación. Dice que está confundido y está enfermo. Y como psicólogo, como especialista en conducta, al analizar los síntomas, mire todos los síntomas que dice, verso 2 dice, tenía un ataque de angustia. Y los que hemos vivido lo que es un ataque de angustia, no estoy hablando simplemente de estar angustiado por algo, no estoy hablando de esa angustia común y corriente, estoy hablando de un ataque de angustia. Un ataque de angustia es una de las cosas más terribles que una persona puede experimentar. Es una desesperación, es un temor, es una confusión que a veces no hay palabras para poder describirla. Y por lo que vemos, el que escribe este salmo estaba bajo un ataque de angustia. Mire lo que dice, estaba desconsolado, dice, mi alma rehusaba consuelo, o sea, estaba
en desesperanza. ¿Quién podía ayudarle? Las palabras que cualquiera le hablara como usted. Si usted ha experimentado estos ataques de angustia, sabrá que cuando una persona se acerca a hablarle, usted ni siquiera está oyendo. Por más que la persona se esfuerce en consolarlo y en aconsejarlo, usted tiene la mente bloqueada porque usted está centrado en su angustia. Usted está centrado en el dolor que usted está padeciendo. Y lo que le viene a la mente es cuando alguien se acerca a consolarlo, es que, bueno, él puede decir eso porque no sabe lo que estoy sintiendo, porque no entiende cómo yo me siento. Es muy fácil decir cálmate, es muy fácil decir tranquilízate, es muy fácil decirte domínate, pero lo que uno dice, bueno, es fácil para ti decirlo, pero porque tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Y por eso esta persona decía, mi corazón rehusaba consuelo. ¿Por qué? Porque no había quien pudiera consolarlo en ese momento de angustia y de desesperación que él estaba viviendo. Dice, me conmovía. Y cuando está hablando de conmoverse, no está hablando de esa emoción cuando uno se conmueve, cuando oye algo triste, cuando uno se conmueve, cuando ve algo hermoso, que es una emoción positiva. No, aquí está hablando de una emoción negativa. Conmoverse es estremecerse todo por dentro. Conmoverse es estar sacudido todo por dentro. Sus emociones están hechas un nudo, están hechas una mezcla y una turbulencia dentro de usted. Esa era la situación que estaba viviendo el salmista. Dice, desmayaba mi espíritu. Esta persona ya estaba desfalleciendo. Esta persona ya no tenía fuerza, ya no tenía esperanza, porque si vemos, no dice desmayaba mi alma, dice desmayaba mi espíritu. O sea, la situación me había penetrado hasta lo más profundo de su ser. Estaba realmente en una crisis terrible. Dice, no me dejabas pegar los ojos, tenía insomnio. Y ustedes saben que el insomnio, bueno, cuando estamos en una situación normal, a veces el insomnio nos ayuda a meditar, nos ayuda a orar. Si nos da insomnio, como decimos allá en mi país, salado el diablo, porque si me da insomnio me pongo a orar. Entonces, ¿a quién es que le va mal? Al diablo, porque si no me deja dormir por estarme atormentando, lo que va a provocar es que yo aproveche ese tiempo para orar, o para leer la Biblia, o para reflexionar. Pero cuando es un insomnio perturbador, cuando tu mente está revuelta, cuando estás en un ataque de angustia, el insomnio lo que hace es angustiarte más, porque tu mente viaja a una tremenda velocidad y tú dices, bueno, si estoy pasando todo lo que estoy pasando y tampoco puedo dormir, me voy a volver loco. Eso es lo que tú sientes, eso es lo que tú piensas. Y si el insomnio es largo, si el insomnio es por más de una noche, 2 noches, 3 noches, y ya tú no puedes dormir, se apodera de ti más y más la desesperación. Entonces estamos viendo un cuadro grave, estamos viendo un cuadro de una persona que realmente está en una crisis profunda. Dice, estaba quebrantado. Pero dentro del contexto, esta expresión quebrantado no es como cuando tú recibes alguna mala noticia, digamos, que no te afecta tan directamente, pero que te pone triste. Tal vez a alguien que es cercano a ti le pasó algo y tú recibes esa mala noticia y eso te afecta, te pone triste. Entonces eso sería como estar quebrantado. Pero aquí no está hablando de esa clase de quebrantamiento. Y como lo estamos analizando desde un punto de vista conductual y desde un punto de vista de una serie de síntomas graves, este quebrantamiento es como cuando la persona dice, ya no puedo más,
ya no puedo más, ya. Es igual que cuando un árbol se quiebra. Cuando un árbol se quiebra, ya se quebró, ya se terminó. Y este es el quebrantamiento del que está hablando aquí. Aquí está hablando de que la persona que está sufriendo esto está llegando a un punto de lo que nosotros en psicología llamamos una decisión. Una decisión es un partimiento de la personalidad en donde hay una ruptura con la realidad y una ruptura con lo que yo estoy viviendo. Es decir, que lo que yo estoy sintiendo, que lo que yo estoy atravesando, que lo que me está ocurriendo, esa es mi realidad. Y me quebranto, me aíslo de lo que pasa a mi alrededor. Así de grave, es como un brote psicótico que llamamos. Un brote psicótico, ¿por qué? ¿Qué es un brote psicótico? Es cuando el paciente rompe con la realidad. Rompe con la realidad, ya no responde a la realidad, sino que se ensimisma, se mete dentro de él, se mete dentro de su dolor, y eso es un quebrantamiento. Entonces no estamos hablando de un quebrantamiento cualquiera, no estamos hablando de un quebrantamiento común y corriente. Estamos hablando de una situación en donde esta persona estaba a punto, literalmente, de volverse loco. Por su dolor, por su desesperación, por su angustia, por su insomnio. Ahora, lo terrible es que esta persona conocía al Señor. No estamos hablando de un inconverso. No estamos hablando de alguien que no conociera al Señor y que no conociera su palabra. Estamos hablando de alguien que sabía quién era Yahweh, quién era Yahvé, quién era el Dios eterno. Estamos hablando de alguien que conocía la Escritura porque él cita los hechos que Yahweh hizo en el pasado con Israel. Quiere decir que esta persona conocía todas estas cosas, pero llegó un momento en que la situación que estaba viviendo de depresión, de frustración, de angustia, era tan grave que ya por un momento ya ni la palabra del Señor llegaba a ser consuelo para él o para ella. Y esto es terrible, porque alguien que no conoce al Señor, pase lo que esté pasando, tiene la esperanza que si viene al Señor, que si conoce al Señor, las cosas van a cambiar. Alguien que está enfermo pero que no conoce al Señor, si alguien le habla de que el Señor es sanador y le habla que la palabra sana y él cree, viene al Señor y el Señor lo sana. Alguien que tiene problemas de vicio, alguien que hablemos de cualquier cosa que es cautivo del pecado, pero que no conoce al Señor, le queda la posibilidad y le queda la esperanza de conocer al Señor. Y entonces de alguna manera se le enseña, se le dice, se le habla, o él mismo o ella misma busca al Señor, y buscando al Señor encuentra la solución de sus problemas. Pero alguien que ya conoce al Señor, alguien que ya ha caminado con Dios, y alguien que conoce su palabra y cae en este estado de desesperación, ¿dónde va a encontrar ayuda? ¿Dónde va a encontrar consuelo? Si ya todo lo que usted pueda decirle de la Biblia, ya esa persona lo conoce. Y ya esa persona lo sabe. Entonces hasta ese punto era la gravedad de esta persona. Entonces dice, quebrantado, dice, y no hablaba. Ya había un ensimismamiento. Ya había un corte con su entorno. Dice, ya no hablaba, ya estaba entrando como en un estado de autismo. O sea, ya no respondía, era tanto su dolor, ya no conversaba, ya no se comunicaba, estaba entrando como un estado nosotros llamamos de catatonia, de inmovilidad, de una especie de autismo, algo terrible. ¿Por qué estoy describiendo esto? Para que nos metamos en el Salmo, para que nos metamos hasta dónde llegó la situación de esta persona. Ahora, entramos al segundo punto que quiero enfatizar en
en este salmo. Dice en el versículo 10, dice, él dijo, la persona dijo, enfermedad mía es esta. O sea, en medio de todo lo que esta persona estaba viviendo, hizo un diagnóstico, analizó los síntomas como los hemos analizado aquí, y llegó a la conclusión y dijo, no, yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo. Enfermedad mía es esta. Ahora, qué bueno que reconoció el problema. ¿Cuál era el problema? Estaba enfermo. Estaba enfermo emocionalmente. Desde el punto de vista psiquiátrico y quizá desde el punto de vista médico en general, fisiológico, anatómico también. Posiblemente tenía padecimientos, es decir, estaba haciendo una crisis psicosomática, estaba haciendo una conversión de síntomas emocionales a síntomas físicos que le estaban paralizando. Posiblemente no comía, posiblemente no tomaba mucho líquido, posiblemente había perdido mucho peso, como muchas veces describe el salmista David, que también él llegó a esa condición. Dice el salmista David que cuando él llegó a esa condición, a esa situación, dice que se enflaqueció tanto dice que la piel se pegó a sus huesos. Dice que el corazón le dolía. Dice, tenía síntomas cardíacos. Dice que su corazón desfallecía. Iba a ritmo lento. Dice el salmista David que hasta en sus riñones sentía pulsadas. Es decir, a tal punto estaba la situación de David. Estoy citando a David porque David describe los síntomas psicosomáticos de una manera muy clara. Y eso le estaba pasando a esta misma persona. Y entonces reconoció. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Ahora, hay un intermedio allí en donde leímos desde el verso 6 hasta el verso 10, antes de que él reconociera que realmente tenía una enfermedad grave. Dice que esta persona tuvo un tiempo de meditación. Dígamelo a mí si en medio de cuando estás en una cama de hospital, dígamelo a mí y todos los que hemos pasado por cirugía, si cuando uno va para la sala de cirugía no va meditando uno en tantas cosas y qué puede pasar y Dios quiera que todo salga bien y se le vienen a uno muchas cosas a la mente, los seres amados, la familia y la situación económica y dígamelo a mí. Y yo sé que tú lo has vivido si has visitado un quirófano. Cuando vas en esa camilla mirando el techo, el ceiling de los pasillos del hospital y se te vienen muchas cosas a la mente y meditas. Pero ya no digamos ahí, digamos cuando estás en tu cama de enfermo, en tu lecho de enfermo, que no puedes moverte mucho y no puedes hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Y entonces viene a tu mente la reflexión, la meditación. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué será? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a pasar? Y eso le pasó a esta persona. Esta persona, mire lo que decía. Dice, consideraba los días desde el principio. Dice, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Es decir, se acordaba cuando él pasaba en vigilia, pero no en esta condición. Se acordaba cuando pasaba en vigilia, pero adorando al Señor. Cuando pasaba en vigilia, pero cantándole salmos, adorándole. Y ahora la situación era totalmente distinta. Ahora lo que había en él era dolor, era angustia, era desesperación. Dice, pero me acordé, medité de esas noches cuando pasaba cantándole al Señor. Dice, meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría y hacía preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿Y no volverá más a hacernos propicio? Y es que a veces llegamos a ese punto en donde decimos, ¿será que el Señor me abandonó? ¿Será que yo no merezco el amor de Dios? ¿Será que yo me he equivocado tantas veces que ya el Señor me desechó?
¿Por qué oro? Y es como si no hubiera respuesta. ¿Por qué clamo? Y es como, también dice el salmista David, ¿por qué clamo? Y el cielo es como si fuera de bronce. Como si mi oración no traspasara del techo, no llega. ¿Qué es esto que está pasando? Y derramamos lágrimas y lloramos y preguntamos, Señor, ¿será que me has desechado? ¿Será que me has dejado? ¿Será que me has abandonado? Y eso le pasaba a esta persona, dice, ha cesado para siempre su misericordia. Se ha acabado perpetuamente su promesa. Ha olvidado Dios el tener misericordia. Ha encerrado con ira sus piedades. O sea, estará tan enojado conmigo. Estará tan enojado conmigo que ya no tiene piedad de verme como estoy. Entonces de pronto esta persona reacciona. De pronto esta persona se sacude, así como el hijo pródigo. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? Amén. El hijo pródigo allá en aquella porqueriza, revolcándose en el fango cuando quería comer de las algarrobas con que alimentaban a los cerdos, y ni de eso lo dejaban comer. Y dice la escritura que este muchacho comenzó a meditar, comenzó a reflexionar y dijo, cuántos obreros, cuántos trabajadores, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo que soy su hijo, perezco de hambre aquí en medio del barro y del fango. Y dice, volviendo en sí. O sea, él estaba como en un estado de psicosis. Él estaba como en un estado de idiotez. Ya todo lo que había sufrido, claro que en este caso fue por culpa de él. Claro que en este caso fue por culpa de su desobediencia, de su rebeldía, porque él mismo fue el que abandonó la casa del padre. Pero no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la condición del muchacho, al punto que llegó a un punto de quebrantamiento, de decisión de su personalidad, donde ya aunque no se aplica lo que estamos diciendo a nuestra madre hermana Rosa, la esposa del pastor Otaño. Ella nos decía ahora, dice, estoy tan agotada, estoy tan cansada del trabajo, tengo tantas situaciones que yo enciendo la llave del carro y de pronto llego a la casa y no me di cuenta cómo llegué. Porque a veces es así. Y así estaba peor, porque la hermana Rosa está hablando de esta situación por ciertos problemas, pero pensemos en la condición del hijo pródigo. Hasta dónde había descendido, hasta dónde había bajado. Ya estaba como en un estado de psicosis, de estupidez, de idiotez. Ya él no sabía lo que hacía, pero de pronto dice, volviendo en sí. Un momento, hubo lucidez, volviendo así, dijo, volveré a la casa de mi padre. Aleluya. Volveré a la casa de mi padre. Me levantaré de esta porqueriza. Me levantaré de medio de toda esta situación, de toda mi frustración, de toda mi amargura, de todo mi dolor, de todas mis angustias, aún en medio de mi enfermedad. Oye, yo me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos dame trabajo como jornalero. Amén, santo. Pero dice la escritura que el padre no lo dejó ni hablar. Cuando el padre lo reconoció, dice que el padre corrió hacia su hijo y se echó sobre él y lo abrazó. Oh, gloria sea al nombre poderoso del Señor. Y si esto hizo el padre de esta historia, y tú sabes, y yo lo sé, que también lo haríamos por un hijo. No importa lo que ese hijo haya hecho, no importa
cómo se haya comportado, no importa lo que sea, al verlo regresar, al verlo volver en sí, claro que nosotros correríamos y la abrazaríamos, y como hizo con el hijo pródigo le confesó y le habló, pero el papá ni oyó lo que él decía. Él dijo, no, tú estabas muerto y ahora has resucitado, tú estabas perdido y ahora fuiste hallado. Ahora, por favor, le dice a los siervos, báñenme en este muchacho porque sí está un poquito hediondo, yo siento el olor, eso sí, pero báñenlo por favor, y póngale vestidos nuevos y póngale anillo, señal de autoridad en su dedo. Y si eso hace un Padre humano, cuánto más nuestro bendito Padre Celestial. Amén, amén. Y aunque no estoy hablando de esto, pero por si acaso alguien está escuchando esto, que está en esa condición porque se ha apartado del Señor, porque se ha apartado de la congregación con los santos, porque se ha apartado de la Escritura, y porque ha descubierto que todo esto lo único que le ha dejado es enfermedad, dolor, angustia, desesperación, enfermedades mentales, confusión. Créame, que si tú vuelves en ti como el hijo pródigo, o como el que escribió este salmo, y que se sacudió y dijo, enfermedad mía es esta, después de haber meditado, después de haber reflexionado, después de haber pensado que a lo mejor el Señor lo había abandonado, que a lo mejor el Señor había olvidado sus misericordias, que se había cerrado para él, que ya no había piedad, pero de pronto él dijo, no, esto es una enfermedad mía, esto no puede ser así. Créeme que si tú reaccionas, créeme que si tú entiendes, créeme que si tú recibes la palabra, créeme que si tú vuelves al Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillare a orar y se apartare de sus malos caminos, yo oiré, y yo le perdonaré de sus iniquidades, y yo sanaré su tierra, y yo lo visitaré con salvación. Eso es lo que te dice el Señor. Él solo está esperando que descubras esa enfermedad maldita del pecado que ha hecho como la lepra en tu vida, que ha deformado la imagen de Dios en ti. Vuelve, hijo, vuelve, que hay un Padre amoroso que te está esperando, no solo con los brazos abiertos, pero con el corazón dispuesto. Vuelve, hija, te dice el Señor, vuelve, salte de ese chiquero, salte de ese atolladero, porque el Señor no solo quiere perdonar tus pecados y limpiarte nuevamente, pero quiere sanarte también de tus enfermedades. No importa que esa enfermedad haya sido consecuencia de tu pecado, si Él perdona tu pecado, te limpiará también de tu enfermedad. Aleluya. Amén, gloria a Jesús. Pero hablo de aquellos que quizá no se han hundido en el pecado, que quizá lo que están viviendo no es porque se han olvidado de Dios, sino porque de alguna manera fueron perdiendo poco a poco el realismo de su relación con Dios. Poco a poco fueron entrando en una religiosidad. Poco a poco esta palabra se fue convirtiendo para ellos como en un cuento de historias que a lo mejor fueron, ¿verdad? Escuche cómo lo digo, historias que a lo mejor fueron verdad, pero que para ella no lo son. ¿Qué cosa tan tremenda? O sea, si yo sé que Dios tiene poder, si yo sé que Dios hizo todas esas cosas, pero ya no las hace. Ya yo no puedo ver, ya yo no puedo mirar que las haga. No las hace conmigo. Mira en la condición en que estoy, a lo mejor has llegado a ese punto. ¿Y sabes por qué? Porque comenzaste a ver las cosas del Señor desde el punto de vista de un religioso, desde el punto de vista de alguien que cree las cosas solo en su mente, pero que ya no las vive en su corazón. De alguien que, aunque sabe que Dios existe y que es Padre y que lo ama, pero ya no siente ese amor, porque ya ha perdido ese contacto y esa comunión con el Padre, aunque sabe que el Padre está allí.
aunque conoce lo que es el corazón y el amor de ese padre, pero ya no lo puede sentir. Y entonces llega el punto al que llegó la persona que estaba escribiendo este salmo. Pero una vez que él descubrió esa enfermedad, una vez que él tuvo el discernimiento de entender esta situación, una vez que meditó y reflexionó, entonces mire, dice, qué lindo, gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer? Dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré pues a memoria, aunque algunos dicen, yo tenía un maestro en el ministerio del cual aprendí mucho, un mentor en mi juventud. Como ella era mayor, pues obviamente ya hace tiempo que está en la presencia del Señor, pero me enseñó tantas cosas. Él me llamaba Dani, él me decía, Dani, yo era un jovencito. Me decía, Dani, nunca vivas de las glorias del ayer. Y él enseñaba y predicaba eso, nunca vivas de las glorias del ayer. ¿Cuántos predicadores hoy sin poder, sin autoridad, porque han equivocado el camino, porque han torcido la palabra? ¿Cuántos predicadores y predicadoras hoy solo pueden hablar de lo que el Señor hacía? Ya no lo hace. De lo que ocurría, yo oré por un paralítico y el paralítico se levantó hace 20 años, pero ya no se levanta. La visitación de Dios que tuvimos en este retiro y en aquel, y cómo se movía el Señor y cuánto poder en aquel retiro, pero ya no está ese poder. Se ha desvanecido. Ya no está ese poder contigo. Ya no está esa autoridad contigo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es porque Dios me ha desechado. No es porque Dios te ha desechado. Es porque tú te has olvidado de las maravillas de Dios. Santo. Es porque tú te has olvidado de que la palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén, amén. Y que no importa las equivocaciones y los errores en los que hayas incurrido. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Sí, amén, aleluya. Y aunque esta persona que escribe el Salmo no podía ver a Dios haciendo estas maravillas, dice, pero me voy a acordar de ellas. Decía, un momentito, yo voy a hacer un repaso. Yo voy a volver a la palabra. Yo voy a volver a los rollos. A los rollos me refiero porque antes no era un libro como este. La palabra del Señor estaba escrita en rollos. Momento. Yo voy a volver a repasar la historia de mi pueblo y las maravillas que Yahvé hizo con Israel. Santo, dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé, de Yahweh, del Eterno, de Jah. Sí, haré yo memoria de sus maravillas antiguas. Y es que esto no es vivir de las glorias del ayer. Esto es como agarrar la palabra que se ha llenado de polvo para ti y desempolvarla, volver a abrirla y volver a ubicarte allí, volver a ver los milagros y las maravillas que ese Dios todopoderoso ha hecho. Y si Él las ha hecho, ¿por qué no puede volver a hacerlas? Amén. Recuerdo una predicación de Catherine Kuhlman que decía, creo que escribió un libro sobre eso, que tituló, Él puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo. Hay muchos que preguntan, ¿dónde están las maravillas del pasado? ¿Dónde están esos avivamientos poderosos? Hay una canción, hay un cántico que dice, algunos preguntan, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Dice, pero yo me pregunto, ¿dónde están los Elías de Dios? Hoy, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Eliseos de Dios? ¿Dónde están aquellos que podamos hacer remembranza y recordar estas maravillas
y entender que esto no es un cuento de historietas, entender que es una verdad viva, gloriosa, que no quedó escrito allí simplemente para hacernos un recordatorio, sino para hacernos entender que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso en hechos, poderoso en maravillas. Meditaré en todas sus obras. Dice, pero no solo meditaré, sino que hablaré de tus hechos. Es decir, yo me voy a comenzar a mover en fe. Yo no me voy a morir aquí. Yo no me voy a consumir más aquí en este lecho de angustia y de dolor. Yo voy a recordar las maravillas del Señor. Yo me voy a levantar y voy a comenzar a publicar esas maravillas. Yo no las veo, pero están aquí escritas. Yo no las veo, pero están aquí explicadas. Yo no las veo, pero están aquí escritas. Yo no las veo, pero yo sé que es verdad. Y comenzar entonces a testificar, trayendo de nuevo la palabra a nuestra vida y haciéndola viva en nosotros. Amén. Dice, me acordaré yo de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras, dice, y hablaré de tus hechos. A ver, vamos a comenzar a confesar en fe. Y aquí me voy a detener un poquito, porque aquí ha habido un manoseo. Permítame tomarme un poquito de agua. Aquí ha habido un manoseo muy feo de esta doctrina, de la doctrina de hablar positivo. Porque se ha hablado mucho acerca de esto, de que si tú hablas positivo, tú vas a atraer lo positivo, y de que si tú hablas lo negativo, vas a entonces atraer lo negativo. Y recuerdo un joven que meditaba sobre estas cosas hace muchos años, con el que trabajé allá en Houston, y él me decía, pastor, ¿usted cree que el solo confesar, que el solo decir que estoy sano, usted cree que eso va a hacer que usted esté sano? Me decía, él era un joven muy inquieto que estaba en búsqueda de la verdad, todavía no la había encontrado, todavía no la había descubierto, y él cuestionaba mucho, y él decía, ¿usted cree que, me decía él casi como en tono de burla, ¿usted cree que las palabras son mágicas? Que solo porque yo diga todo va a estar bien, entonces todo va a estar bien. Esa era la perspectiva de él. Y si lo vemos desde ese punto de vista, él tenía razón, porque las palabras no son mágicas. Como decía mi abuelita, las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decir estoy bien y seguir de mal en peor. Pero una cosa es que yo crea que las palabras son mágicas, porque ojo, hasta los impíos han agarrado esto y se han escrito libros. Los impíos han agarrado esta doctrina y hasta han escrito libros que si tú dices voy a ser rico, voy a tener dinero, ese carro de lujo va a ser para mí, esa casa va a ser mía, y ellos dicen, si tú lo dices, si tú lo confiesas, si tú lo crees, eso va a venir. Eso es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. Porque no se trata de decir abracadabra, patas de cabra y todo va a aparecer de la nada. No, el Señor reprenda al diablo. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de confesar la palabra. No mis palabras, no mis palabras, no lo que yo quiero, no lo que yo deseo, no lo que yo busco, no, lo que Dios dice que tiene para mí. Si Dios dice que tiene sanidad para mí, entonces yo voy a confesar eso. Yo no voy a decir simplemente estoy sano, estoy bien, esperando que lo que yo digo traiga mi sanidad. No es eso. Es que yo voy a confesar la promesa de Dios para mí. Es que si Dios ha dicho que Él es mi sanador, entonces Él es mi sanador, porque Él no miente. Gloria a Dios, aleluya. Si la palabra dice, hijito, yo quiero que seas prosperado en todo, entonces yo voy a creer que el Señor quiere que yo sea prosperado en todo. Aunque algunos dicen, bueno, eso no es el Señor el que lo dice, es Juan.
Pero Juan lo dice por inspiración del Espíritu. Entonces, no solo se trata de meditar en los hechos grandes del Señor, sino que se trata de confesarnos. Confesar. Hay algunos que dicen, yo no creo en declarar, dicen muchos hermanos míos amados. Yo no creo en decretar. Yo no creo en decretar. Porque decretar solo alguien que tenga autoridad puede hacerlo. Un decreto es algo que viene de alguien que tiene autoridad. Alguien puede decirme, bueno, pero es que nosotros tenemos autoridad de parte de Dios. Sí, tenemos autoridad de parte de Dios, pero no somos Dios. Los decretos vienen de Dios. Los decretos ya están establecidos. Pero hay algunos que dicen, no, yo tampoco creo en declarar. No, yo sí creo en declarar. Yo sí creo en declarar. Es más, tenemos que declarar. Porque declarar es confesar, declarar es gritar. ¿Gritar qué? La palabra del Señor, lo que está escrito. Lo que Dios ha dicho, tienes que declararlo de tu boca, tiene que salir con fe lo que está escrito para ti. Y si está escrito para ti la sanidad, tienes que declarar tu sanidad. Amén, amén, amén. Si la bendición de Dios está declarada para ti ya en la palabra, tienes que declarar esa bendición. Declárala en la cama de dolor, en el lecho de angustia, en medio de tu desesperación. No declares tu enfermedad, declara la promesa de Dios para ti. Santo, Gloria a Jesús. Declara, claro que hay que declarar. Declara lo que está escrito. Declara la voluntad de Dios. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios. Me está faltando un poquito la luz aquí. Gracias por la ayuda. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Entonces, aquí el salmista comienza a declarar los hechos del Señor, que no necesariamente él vivió, que no necesariamente él presenció, pero que están escritos, Y él creyó que esta palabra es la verdad de Dios. Entonces dice, con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Entonces comienza a describir lo que pasó allá en el Mar Rojo. Cuando el Mar Rojo retrocedió, aleluya. Cuando Yahvé de los ejércitos partió el mar en dos. Aleluya. Y el pueblo de Israel pasó, dice, como por camino seco. He predicado sobre esto porque algunos dicen, no, eso no fue ningún milagro. Eso fue un viento ciclónico del oriente que vino y sopló e hizo que el mar retrocediera. Digamos que eso hubiera pasado. Pero, ¿cómo se secó el fango? El mar retrocedió, pero el fango seguía ahí. Si hubieran hundido las bestias, se hubieran hundido ellos en el fango. Pero la Biblia dice que pasaron en seco. En seco, el Señor pavimentó. El Señor no solo abrió el mar, sino que pavimentó la calle. Oiga, qué clase de camino de lujo les abrió, gloria al Señor. Recuerdo que cuando era chico me gustaba mucho una serie de televisión. Algunos se acordarán que son de mi época. Se llamaba El Túnel del Tiempo. El Túnel del Tiempo. ¿Recuerdan aquella serie del Túnel del Tiempo donde los científicos habían inventado un túnel así y eran dos protagonistas? Y entonces ellos a través del túnel manipulaban por medio de unos anillos y de unos espejos y ellos de pronto pasaban por un limbo y caían en un lugar cientos de años antes. Y a veces caían en lugares bíblicos, en donde pasaron cosas bíblicas. Y recuerdo ese capítulo que ellos cayeron en el lugar donde estaba pasando lo de las murallas de Jericó. Y todo tan lindo se veía, todo las murallas de Jericó y los soldados arriba ya
los jericoítas lanzando flechas de arco encendidas y lanzas y brea encendida y todo sobre los israelitas que estaban abajo, y los israelitas no estaban luchando. Los israelitas solo estaban dando vueltas y vueltas y gritando alabanzas al Señor. Y una de las científicas que estaba allí, que era incrédula, aunque el director del proyecto era creyente, y había una ahí bien incrédula, y decía, esto no puede estar pasando. Solo porque la Biblia lo dice no puede ser verdad. Y él decía, pero mira, ahí está. Hemos retrocedido en el tiempo, está pasando, está ocurriendo. Y de pronto comenzó a hacerse así, un viento así. Y de pronto se levantó un tremendo tornado. Y ese tornado se vino así, mire, como una broca, como un taladro. Ese tornado se vino así puramente a las bases de la muralla. Y eso hizo así. Sacó todas las bases de la muralla y ¡pum! La muralla se hundió. Como dice la Biblia, porque la Biblia dice que las murallas se hundieron. No dice que se desplomaron, dice que se hundieron. Y entonces el viejo decía, este es un tremendo milagro. Y entonces la científica le decía, esto no es un milagro. Decía ella, no se me olvida, esto es un movimiento centrípeto de viento que formó una especie de tornado y que hizo que absorbiera todas las bases alrededor y por eso los muros se hundieran. Y el viejo científico le dice, no importa si fue un tornado, no importa si hubiera sido un huracán, no importa si hubiera sido el desbordamiento de un río, cualquier hecho que no puede ser concebible en un momento específico, en un lugar específico, cualquier hecho que ocurra basado en la fe es un milagro. No importa si el Señor usó un tornado, no importa si el Señor usó fuego, no importa si el Señor usó el viento, lo importante es que fue el Señor el que lo hizo. Amén. El que hizo que ese fenómeno estuviera exactamente allí, en el lugar y en el momento en que se necesitaba. Amén. Y cuando Él prometió hacerlo, y cuando había una necesidad de alguien que estaba clamando, no importa. No importa si fue un cirujano el que corrigió la hernia. Yo quería que fuera el Señor. Yo esperé más de 10 años. Más de 10 años esperé un milagro. No ocurrió. Y los cirujanos, en 3 largas horas, porque se complicó la cosa, como sea, la hernia ya no está. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por los cirujanos. Y doy gracias a Dios por los médicos. Pero ¿quién dirigió la mano? ¿Pero quién le dio vida a ese cirujano? Santo. ¿Pero quién le dio la inteligencia y la capacidad a ese cirujano? Amén. ¿Quién le dio la capacidad a los que inventaron la tecnología médica? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Al final, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por las clínicas, gracias a Dios por la medicina, pero al final, ¿de quién es la gloria? ¿Y de quién es la alabanza? ¿Y de quién es el que está más allá de todo eso? Es Yahweh, el Eterno, el Santo, el Adonai, el Señor, el Yeshua HaMashiach, el Todopoderoso, el que hizo maravillas, el que hizo milagros y sigue haciendo milagros y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Por eso este hombre, esta persona comienza a pensar en las maravillas. Y se va hasta allá, dice, oye, mira, las aguas temblaron y las aguas tuvieron miedo. Está hablando del paso del Mar Muerto. Dice, y los abismos también, dice, se estremecieron, dice, las nubes echaron inundaciones de aguas, dice, y tronaron los cielos. Entonces, de pronto va el diluvio. De pronto va a Génesis allá. Dice, y tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, dice, y la voz de tu trueno
estaba en el torbellino. Y mire qué cosa tan linda. Va hasta el mar muerto cuando las aguas retrocedieron. Después va más allá, cuando hubo el diluvio. Y después salta al monte Sinaí, cuando el Señor le está dando las tablas de la ley a Moisés. Cuando dice, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra, gloria al Señor. La voz del trueno estaba en el torbellino. Todo lo que pasó allá en el monte Sinaí, allá. Si usted va a Génesis, lo describe, los relámpagos, los truenos, la tierra como temblaba, la voz de Dios como se escuchó. Dice, en el mar fue tu camino, vuelve otra vez. Dice, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Este capítulo es como esas películas. Este capítulo es como esas películas que a ti te dan tanto coraje, porque después de que pasas una hora viéndola, termina y parece que no terminó. Y tú dices, ¿really? ¿Are you sure? Are you serious? Are you serious? Así, eso no terminó. No sabemos. Y al fin tienes que imaginártelo tú, así termina este capítulo. Así termina este capítulo. Pero nosotros sabemos que este salmista tuvo la victoria. A ver. Nosotros sabemos que este salmista salió de su angustia, de su crisis, de su dolor, de su enfermedad. ¿Por qué? Porque en vez de estar retorciéndose en su dolor, él comenzó a sacudir el polvo de la escritura y resucitó para sí en su corazón las maravillas que el Señor había hecho para su pueblo. Gloria a Jesús. Como quien dice, me afirmo en la palabra. Si aquí dice que lo hizo, es porque lo hizo. Si aquí dice que lo hizo, es porque lo hizo. Y lo hará contigo. Gloria a Jesús. Y lo hará conmigo. Y lo ha hecho. Y lo ha hecho. Y lo volverá a hacer. Y si Él dice que lo hará, entonces lo hará. Si Él te lo ha prometido, entonces espéralo, porque vendrá y no tardará. Amén, amén. Y aunque la visión haya tardado, espérala, porque ya no tardará más. Gloria a Jesús. Lo que está escrito está por cumplirse. Lo que te ha prometido está por venir a tu vida. Prepárate, abre tu corazón, levanta tus manos y adora a tu Creador. Adora a tu Salvador. Adora al que te visita en este momento y al que te dice, yo no soy un Dios de la historia, aunque manejo la historia y me muevo en la historia y soy el Dios de la historia, pero soy un Dios que no se queda en la historia, porque Él es el gran yo soy, está hoy, aquí y ahora. Amén. Declararé sus maravillas. Él está aquí y está contigo. Gloria a Jesús. Levántate y comienza a declarar y comienza a confesar las maravillas del Altísimo. Padre, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Oh Señor Jesús, tu palabra ha sido declarada. Yo declaro tu palabra. Y sé que esta palabra llega hasta donde está el que la está recibiendo. Y sé que el que está enfermo recibe sanidad ahora. Sé que el que está atormentado y angustiado, esa cadena del diablo se rompe ahora, se quiebra ahora. Sé que ese yugo se pudre ahora. Ahora, no mañana, no la próxima semana, no el próximo mes, ahora en el nombre de Jesús. Escrito está, la unción pudrirá todo yugo. El que está postrado, Señor, se levanta en tu nombre. Se levanta en tu nombre. Las piernas debilitadas y temblorosas se refuerzan ahora en el nombre de Jesús.
En el nombre de Yeshua HaMashiach. Oh, estás haciendo maravillas. Oh, estás haciendo maravillas. Insiste y sigues haciendo y seguirás haciendo maravillas. Oh, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dios mío. Redentor mío. Salvador mío. Y tuyo. Te bendigo. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Prediqué sentado porque no podría haber predicado de pie. Predicando como yo predico, no hubiera resistido. Pero igual la unción está allí. Igual la unción está allí. Y vuelvo y le repito, estoy muy bien. Estoy muy bien, si no, no hubiera podido predicar como prediqué hoy. Bendigo tu corazón, bendigo tu vida porque has recibido la palabra. Yo sé que la has recibido y en este momento está ocurriendo. En este momento, oh, está ocurriendo, está ocurriendo, está ocurriendo. Está ocurriendo, el milagro está ocurriendo. Lo que Él te prometió está pasando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias. Gracias, un abrazo, una bendición. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.